Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divando esta semana. Yo soy Tinia Navarro, escritora de Mi Mundo de Cristal. Y emprendedora de las fundas para libro. Acá tengo esta que tiene para poner libros aquí, acá, lapiceros, post-it, no sé, varias cositas ahí para uno leer. Que estoy recordando también que una vez una persona la agarró así como que me dio el libro, le decía, ay, pero está como muy grande. Bueno, estas fundas se hicieron pensando precisamente en los libros de Ken Follett, que yo leo mucho. Y, y entonces, por tanto, pensaba en cargarlos de una manera segura porque no quería como meterlos en el mismo bulto y no quería como andarlos así nada más. Entonces, por ejemplo, este libro es un libro bastante, digamos, es altito y es grueso. Es uno de los libros que pues podría perfectamente estar en esta funda y completar justamente por lo cual se hizo este libro, esta funda. Entonces queda perfecto, no queda como con un espacio muy reducido acá, sino que se puede cerrar perfectamente. ¿Ven? Y lo puedo andar. Es una de los libros por los cuales creé lo que es la funda para el libro. Libros gruesos, libros incómodos a veces para andar cargando, pero y que en tiempo de lluvia o cuando uno va de paseo y de repente quiere leer, no sé, en esas sillas de playa, de albercas, es ideal. A mí en eso pensé, justo en eso pensé cuando hice las fundas. Hoy vamos a divagar sobre Te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solé. Es un libro que les digo bastante complicado en el sentido de que cuando lo empieza uno a leer, bueno, este es mi caso y el caso de muchas compañeras también, muchas conocidas que lo están leyendo, no se entiende a la primera, o sea, hay que hacer con mucho retroceso. Este libro también es un esfuerzo, es un reto, es un desafío para las personas que quieren leer literatura diferente y literatura que las haga pensar más. No es un libro como, ay, voy a leer algo sencillo, no, es algo, digamos, que hay que prestarle atención. No es algo que puedes estar leyendo mientras estás haciendo otra cosa, es algo que realmente necesita tu atención, y hoy en día que necesitamos enfocarnos en algo, ese sería si existiera la palabra literatura terapia, porque realmente no puede pestañear uno con este libro, hay que leerlo lento, inclusive, este es uno de esos libros que uno necesita un cuaderno a la par, ojalá hacer un árbol genealógico, ir haciendo apuntes para que no se pierdan las ideas conforme va avanzando. Es un libro también donde todas las preguntas son válidas, todas esas preguntas, ojalá uno las escriba mientras lo va leyendo, porque tienen sentido hacerse esas preguntas. No es como, ay, no entiendo nada, o por qué de repente me está hablando, como que está oliendo, como que está... y uno se pregunta, ¿es el mismo narrador todo el tiempo o son narradores diferentes? ¿Por qué este narrador narra de esta forma? Entonces, habría que pensar si el narrador es una persona o no, que es válido en este caso. 3 puntos interesantes que me vienen con este libro. Bueno, no sé si ya dije de qué trataba el libro. El libro trata sobre un pacto que hizo una matriarca hace muchísimos años para obtener algo que quería, y el pacto lo hace con el diablo. Pero ella encuentra una situación de incumplimiento, según ella, o de que no recibió realmente lo que pidió tal y como lo pidió. Se cree muy lista, más lista que el diablo, y dice, bueno, como usted no me entregó lo que yo dije de esta forma, entonces yo tampoco voy a cumplir mi pacto. Y ahí es donde empieza como una decadencia de la familia, porque en realidad el diablo nunca olvida que no se cumplió ese pacto, y entonces pasa de generación en generación y generación en generación, y la familia no está del todo completa. Y eso es interesante porque entonces me viene a mí, digamos, mi primera idea lo que rescato mucho del mensaje que me da el libro es, hay que cumplir los pactos. No importa, no se vale decir que porque ahora, mira, como cuando uno debe y de repente
cuando, no sé, lo despidieron del trabajo, ya no tiene solvencia económica como antes, y entonces empieza a pensar que quizás los intereses eran muy altos, que quizás no fue un buen negocio y quiere como dar todas esas emociones a la persona que le pagó, que le prestó o a la entidad que le prestó, cuando eso ya no es válido, ya las condiciones se dieron, ya la situación se firmó, ya la plata se dio en esas condiciones, entonces o se paga o se paga. Y es así, es tal cual es. Punto número 2, la herencia. Muchas veces la herencia que damos, y es más que todo, es una herencia de valores, de principios y de acciones. No tanto de lo que decimos, porque podemos decir muchas cosas. No fume, no tome, pero yo fumo y tomo. ¿Cuál es el mensaje? Se puede tomar y fumar, y aunque uno diga, mira, eso le puede dar cáncer, ¿y cuántos cáncer tengo? No tengo ahorita ninguno, entonces eso no es cierto. Pero es que hay que dar tiempo, ¿verdad? Y a veces uno también sortea mucho la vida, a veces se da, a veces no se da. Pero el asunto es que con las acciones es como nos creen más que con nuestras palabras. Entonces la herencia que dio Joana como matriarca es no cumplir lo pactado, con lo cual desgracia a su familia por generaciones hasta que finalmente, digamos, de alguna manera, bueno, no les puedo contar para que tengan la oportunidad de leerlo e irse dando cuenta de las cosas que van pasando. Punto número 3. Me surge la idea, este libro tiene muchas cosas, muchas cosas interesantes, ya como más filosóficas, como más de folclore, como muchas cosas más que otras personas que la han leído le sacan, pero yo siempre trato de sacar de los libros que leo, no eso que todo el mundo habla, sino más lo que me da a mí para el crecimiento de mi propia vida. Algo mucho más espiritual, algo no tan técnico, sino algo que me quede a mí. Y entonces dentro de esas cosas que yo saco es, ¿qué hubiese pasado si Joana acepta su realidad? Porque la cosa con Joana era que estaba en lo que llaman masías, que son unas casas muy antiguas allá en, no me acuerdo qué parte de España, pero en esos tiempos en los que estaba Joana, pues una mujer que no estaba casada, que no tenía hijos, era considerada, bueno, ya ser una mujer en todo tiempo fue muy difícil, y en esos tiempos más. Entonces, si no estaba casada, si no tenía alguien que le ayudara con sus tierras, estaba como dicen por ahí, lista para la foto. Entonces ella empieza a ver que eso no se le da, que no aparece esa persona que le pueda dar esa seguridad, y cree que el diablo sí se la puede dar. El asunto es que qué hubiera pasado si Joana, uno, da tiempo al tiempo, quizás iba a llegar en algún momento sin hacer ella ese pacto, o tal vez del todo no iba a llegar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ella lo acepta de un solo y dice, ok, es posible que yo me quede aquí? Tendría que haber sido muy valiente, porque como les digo, en esos tiempos usted era un cero de la izquierda como mujer, y si no tenía hombre, más cero de la izquierda. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ella lo acepta? ¿Cómo se hubieran dado las cosas? No hubiera destinado o heredado a su familia años de, pues digamos, no es puramente una maldición, pero sí una sensación o una situación constante de inseguridad, y bueno, tal vez hubiera sido mejor si Joana no hubiera tenido hijos, si no se hubiera casado para todas estas generaciones, o qué tal si sí valió la pena. Bueno, a mí me parece no valió mucho la pena. Creo que el aprendizaje es y cómo cuesta ser valiente, cómo cuesta no pensar solo en uno, porque a veces es más fácil pensar solo en uno, en ese sufrimiento que uno tiene ahorita y en ese dolor. Pero, y qué difícil, digo yo, qué difícil que es el equilibrio, por Dios santo, qué difícil es no irse para este lado, no irse totalmente para este lado, sino que tratar de tomar esas decisiones que equilibran tu mundo. Les agradezco mucho su atención, nos vemos la próxima, chao.